Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de las actrices Mariela y Sasha, quien vienen a hablarnos de Divas, un musical totalmente diferente. Bueno, es diferente nada más, pero yo digo totalmente diferente porque así lo plantea Sasha. Dices bien, Marquito. Mariela, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y pues venimos a platicarles de Divas, un musical diferente. Estamos, ya nada más nos quedan 2 domingos en la Sala Marlowe a la 1:30 de la tarde y la verdad es que es una obra maravillosa. Habla sobre la amistad de 5 amigos, por eso se llama Divas. Cada uno tiene un nombre, es Dana, Isa, Valeria, bla, bla, bla. Cada uno tiene un nombre que tiene que ver con la palabra divas. Y pues se reúnen en una fecha especial para ellas. Ellas eran amigas en la universidad, pero pasa mucho tiempo y las vidas de todas han cambiado. Entonces, el público se va a identificar mucho. Se van a identificar con cualquiera de los personajes que están en el escenario. A ver, háblanos sobre tu personaje. ¿Cómo es? Sí, mi personaje es Antonia. Ella es una mujer a la que siempre ha soñado con el príncipe azul. Le encanta esta idea del amor, muy rosa. Y hay momentos en los que sus amigas pues no están de acuerdo, ¿no? Es una fantasía, como bien lo dice un personaje que es Dana, que es mi jefa, que trabajo con ella. Y pues ella siempre trata de protegerme, ¿no? Es un personaje increíble, es una mujer que realmente sigue en busca del amor, que ahora pues ya casi no las encontramos. Sasha Moreno, tu personaje. Hoy mi personaje está bien complicado porque ves que yo generalmente hago comedia, pero en esta ocasión el director y productor, que es Leo Paredes, y Misael Morales, que es el otro productor, me invitaron a hacerlo y es una mujer que es maltratada por su marido, pero de hecho yo llego a la reunión así con un ojo morado y ya sabes, con los clásicos pretextos de no, me pegué con la gaveta, mi hijo, no sé qué, y conforme va evolucionando la obra, pues te enteras que a Valeria le pega a su marido. De hecho hay una especie de flashback y se ve mientras estoy cantando una canción cómo me pega mi marido y entonces el público de verdad lo ves así encimado y pues bueno, ella como tiene una reflexión a partir del amor que le tiene a sus hijos de no permitir que la golpeen, pero la verdad es que la obra tiene un final inesperado. La gente se queda como, ¿qué fue lo que pasó en estos momentos? La verdad es que es muy bonito, no se le pueden perder. Tenemos canciones de las divas actuales que les van a encantar, canciones que no están metidas así como a fuerza, sino que machan perfectamente con la obra y les va a gustar mucho. Se van a reír, no creen que nada más van a llorar y van a decir, no, va a ser la lloradera. No, de verdad que se van a reír, que van a llorar, que se van a identificar, que van a cantar. Nos ha ido muy bien, fíjate que hemos tenido llenos totales, así que si quieren ir, lleguen tempranito porque se acaban los boletos. Llévele. ¿Quiénes participan ya para concluir? Está Leo Paredes, Leo Walls, que es nuestro director y productor. Está Lili Quiñones, Sara Hernández, Mike Anderson, William Hernández y pues nosotras. Y eso. Pues nada más los esperamos, de verdad tienen que ir a ver esta obra. Divas, un musical diferente. ¿En dónde nada más? Sala Marlowe está en Juan Escutia número 126 y está muy cerca del circuito interior, los domingos 1:30 de la tarde. Nos quedan 2 fechas nada más. Pues muchísimas gracias a las dos. Al Felicidades. contrario, muchas Marquito. gracias.